En esta clase vamos a resolver un conjunto de límites trigonométricos. Comenzamos con este límite de la fracción seno de x más tangente de x sobre x cuando x tiende a 0. Es un ejercicio muy sencillo. Lo único que hay que hacer es hacer una división término a término, es decir, seno de x sobre x más tangente de x sobre x. Después aplicamos teorema de límites. Como tenemos una suma de términos que son seno de x sobre x y tangente de x sobre x, entonces el teorema nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x más el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Sabemos que ambos límites equivalen a 1, por lo tanto nos quedaría 1 más 1. 1 más 1 es igual a 2 y este es el valor del límite. En este otro ejercicio tenemos límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada dividido sobre 1 menos coseno de t. Si evaluamos la función en 0, nos quedaría 0 al cuadrado dividido sobre 1 menos coseno de 0. Coseno de 0 equivale a 1, de tal forma que va a ser 0 dividido sobre 1 menos 1 y esto va a ser 0 sobre 0. Es decir, aquí tenemos la forma que indica que hay límite. Para llegar entonces al límite tenemos que manipular la función el t cuadrada sobre 1 menos coseno de t. Vamos a multiplicarla en numerador y denominador por la misma cantidad para que ese valor por el que estamos multiplicando sea un factor unitario y debe de ser 1 más coseno de t. Entonces 1 más coseno de t. ¿Por qué por esta cantidad? Porque cuando multiplicamos los dos denominadores nos queda una diferencia de cuadrados, dado que son binomios conjugados. Entonces, en el numerador, cuando multiplicamos t cuadrada por 1 menos coseno de t, dejamos expresada la multiplicación. Y en el denominador vamos a tener los binomios conjugados. 1 menos coseno de t por 1 más coseno de t daría la diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado es 1 y coseno al cuadrado queda de esta forma. Ahora vamos a emplear aquí una identidad trigonométrica, la identidad pitagórica. Sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x equivale a 1. Si hacemos un despeje, seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Y si en lugar de x tenemos t, por lo tanto 1 menos coseno cuadrado de t será seno cuadrado de t, es decir, se va a sustituir en el denominador. Por lo tanto, en el numerador seguimos teniendo lo mismo, t cuadrada multiplicado por 1 más coseno de t. Y en el denominador vamos a tener 1 menos coseno cuadrado, que decimos que es seno cuadrado de t. Ahora vamos a hacer una agrupación del t cuadrada con el seno cuadrado, pero vamos a emplear aquí un truco que está justificado por la operación de división de fracciones, o lo que comúnmente se conoce como la ley del sándwich. Entonces el 1 más coseno de t se queda en el numerador y en el denominador vamos a tener lo que ya teníamos, que es el seno cuadrado de t, pero a su vez esto dividido sobre el t cuadrada. Es decir, el factor de t cuadrada lo podemos pasar a el denominador como un denominador de la cantidad que ya estaba ahí. Entonces, si hacemos la operación de dividir 1 más coseno de t sobre seno cuadrado de t dividido sobre t cuadrada, nos vamos a regresar o llegamos a lo que teníamos originalmente. Así es que la operación es válida. Luego, ese seno cuadrado de t sobre t cuadrada se puede agrupar de tal forma que en el numerador tenemos lo mismo y en el denominador vamos a tener seno de t sobre t todo al cuadrado. Por lo tanto, la función t cuadrada
dividido sobre 1 menos coseno de t es la misma función que tenemos por acá, de tal forma que cuando obtenemos el límite por teorema de límites, si t tiende a 0, vamos a tener el límite del numerador, que es 1 más coseno de t, todo esto por supuesto cuando t tiende a 0, dividido sobre el límite cuando t tiende a 0 de seno de t dividido sobre t, todo esto al cuadrado. Empleando también a su vez el teorema de límites en la parte de abajo, entonces sabemos que límite de una función al cuadrado es todo el límite al cuadrado. El límite que nos quedó en el denominador es el límite básico, vale 1 al cuadrado, por lo tanto daría 1. Así es que vamos a tener un 1 en el denominador. Y el límite de la parte del numerador se obtiene por evaluación. Si t tiende a 1, entonces al tener una suma, el límite de una suma es la suma de los límites, pero el primer término es una constante, entonces sale la constante que es 1 más el segundo límite, que quedaría para coseno de t cuando t tiende a 0, entonces quedaría coseno de 0. Pero coseno de 0 equivale a 1, así es que nos queda 1 más 1, que es 2, eso dividido sobre 1, por lo tanto el límite equivale a 2. Ahora tenemos un límite donde tendremos que emplear un cambio de variable. El límite es para la fracción seno de 5x más 10 dividido sobre 4x más 8. Y la variable x tiende a menos 2. Haciendo una evaluación en x igual a menos 2, nos quedaría seno de 5 por menos 2. 5 por menos 2 es menos 10, más 10. Esto va dividido entre 4 por menos 2, que es menos 8, más 8. Seno de menos 10 más 10 sería seno de 0, que vale 0, y menos 8 más 8 es 0. Por lo tanto tenemos 0 sobre 0, que significa que hay límite. Vamos entonces a comenzar factorizando del argumento 5x más 10 un 5. Al factorizar ese argumento nos quedaría 5 por x más 2. Es necesario poner un corchete para indicar que el ángulo para el cual se calcula la función trigonométrica seno es 5 multiplicado por x más 2. Y en el denominador, entre el 4x y el más 8, tenemos también un factor común de 4, de tal manera, que nos queda x más 2. Como podemos ver, ese x más 2 también está presente en el ángulo o el argumento de la función trigonométrica seno. Entonces nos va a servir para definir nuestro cambio de variable. Vamos a decir que y equivale a x más 2. Y vamos a analizar también que si x tiende a menos 2, entonces al sustituir ahí un menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces esto nos lleva a que si x tiende a menos 2, y tiende que tender a 0. Entonces el límite se va a cambiar con la siguiente variable, va a ser ahora cuando y tiende a 0, porque es lo mismo que cuando x tiende a menos 2, de seno de 5, ese 5 es importante mantenerlo, por el x más 2, pero x más 2 lo estamos definiendo como nuestra y, dividido sobre 4 por x más 2. Permanece el 4, pero el x más 2 es y. El 4 que quedó en el denominador va a salir. Entonces se está dividiendo, debe de salir como un cuarto. Eso por teorema de límites, porque es como si tuviéramos un cuarto multiplicado por la fracción seno de 5y sobre y. Así es que queda un cuarto multiplicado por el límite cuando y tiende a 0 de seno de 5y sobre y. Este límite ya lo hemos analizado. Es el límite de la forma seno de kx sobre x y el resultado tiene que ser k. Como aquí el valor de k es 5, entonces el límite valdría 5. Con el 1/4 que quedó fuera,
va a quedar 1/4 por 5, esto equivale a 5/4 y 5/4 es el valor del límite. Otro ejercicio parecido donde tenemos que hacer primero una factorización y después un cambio de variable. El x cuadrada menos 9 sabemos que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto se va a factorizar como binomios conjugados. Y en el denominador tenemos un argumento de x menos 3. Por lo tanto, en el numerador hacemos la factorización y quedaría x más 3 multiplicado por x menos 3. Todo esto va dividido entre seno de x menos 3. Hay que tener cuidado con no cometer el siguiente error de querer cancelar el x menos 3 con el x menos 3. No se puede hacer una cancelación de esa forma, dado que en el denominador x menos 3 no significa un factor, es el argumento de la función trigonométrica seno. Ya que tenemos escrita la función de esta manera, el x menos 3 nos da la clave para denominarle a esto y, o sea, y es x menos 3. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 3. Si sustituimos ahí un 3, entonces vamos a tener 3 menos 3, esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando x tiende a 3, y tiende a 0. Y eso nos ayuda a completar el límite básico. Entonces, si y es igual a x menos 3, aquí vamos a tener y. También por acá vamos a tener un y. ¿Qué va a pasar con este factor de x más 3? Es necesario despejar el x para que lo pongamos en términos de y sustituirlo aquí. Así es que el 3 que está restando pasaría sumando y nos quedaría que x es igual a y más 3. Al sustituir ese x igual a y más 3, entonces aquí nos quedaría y más 3, pero hay un 3 sumando, entonces va a quedar y más 3, es decir, y más 6. Quiere decir que ese factor de x más 3 se convierte en y más 6, el otro factor es y en el denominador teníamos un seno de y. El límite es cuando y tiende a 0 y vamos a resolverlo. Ok, por ley del sándwich vamos a pasar este y al denominador, lo vamos a quitar de aquí y nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando y tiende a 0 de y más 6 que queda en el numerador y en el denominador vamos a tener seno de y dividido sobre y. Tenemos aquí una fracción, identificamos nuestro numerador y nuestro denominador y ahora por teorema de límites vamos a tener límite de lo de arriba dividido entre límite de lo de abajo. El límite de lo de arriba es límite para y más 6. Entonces, si y tiende a 0, va a quedar 0 más 6 y eso va a dar un 6. Y en el denominador nos encontramos con que hemos llegado al límite básico, es decir, el que vale 1. Por lo tanto, como mencioné, se sustituye aquí un 0. 0 más 6 va a dar 6. Entonces aquí vamos a tener un 6 y en el denominador nos queda un 1, de tal forma que 6 sobre 1 equivale a 6 y este es el valor del límite que estamos buscando. Ahora tenemos un ejercicio donde hay que hacer también un cambio de variable, pero tenemos que utilizar una identidad trigonométrica. Primero, vemos por evaluación que si x tiende a 2pi, entonces en la función evaluada en 2pi quedaría 2pi menos 2pi en el numerador y en el denominador seno de 2pi. 2pi menos 2pi es 0 y seno de 2pi es lo mismo que seno de 0, porque 2pi es haber dado la vuelta completa, regresamos a 0. Entonces seno de 2pi, que es lo mismo que seno de 0, vale 0. 0 sobre 0 indica que hay límite. La clave está en el numerador. Si x menos 2pi lo denominamos y, entonces vamos a tener aquí y hay que ver qué ocurre cuando x tiende a 2pi. Si sustituimos aquí un 2pi menos 2pi, que ya habíamos hecho esa operación, esto equivale a 0.
¿Qué quiere decir? Que cuando x tiende a 2pi, entonces y tiende a 0. Y aquí vemos que la variable ya tiende a 0. Entonces va a quedar límite cuando y tiende a 0 de x menos 2pi, que lo estamos definiendo sobre y, esto dividido sobre seno de x. Entonces hay que cambiar la variable ahí para sustituirla acá. ¿Cómo lo hacemos? Despejando la x de aquí. El 2pi pasaría sumando y entonces esto nos lleva a que x tiene que ser igual a y más 2pi. Y entonces aquí nos tiene que quedar seno de y más 2pi. Sin embargo, hay que utilizar una identidad trigonométrica para ver a qué se simplifica eso. Sabemos que seno de una suma de ángulos, que en este caso es y más 2pi, va a quedar seno del primero, que es seno de y, por coseno del segundo, que es coseno de 2pi, más seno del segundo, seno de 2pi, por coseno del primero, coseno de y. Coseno de 2pi equivale a 1 y seno de 2pi equivale a 0. Entonces este segundo término desaparece porque 0 por coseno de y es 0 y coseno de 2pi, que vale 1, 1 por seno de y va a ser simplemente seno de y. ¿Qué quiere decir esto? Que seno de y más 2pi es lo mismo que seno de y. Entonces el límite va a ser cuando y tiende a 0 de y sobre seno de y. Ya con esto, entonces, por el concepto de reciprocidad, si tenemos que el límite cuando y tiende a 0 de seno de y sobre y es igual a 1, vemos que acá tenemos la función recíproca y entonces tiene que ser el recíproco de 1, que también es 1. Otra forma de verlo es por la ley del sándwich. Este y lo pasamos a dividir, lo cual significa que en el numerador quedará un 1, entonces será límite cuando y tiende a 0 de 1 dividido sobre seno de y sobre y. Aplicamos teorema de límites, límite de lo de arriba, que es límite de una constante, sobre el límite de lo de abajo. El límite de la constante va a dar 1 y el límite de abajo sabemos que es 1. 1 sobre 1 es 1, con lo cual tenemos el valor del límite que habíamos dicho, que por reciprocidad era 1. Aquí tenemos una situación ya un poco más compleja. El límite es para coseno de 2x dividido sobre coseno de x menos seno de x. Y la variable x tiende a pi sobre 4. Para propósitos de evaluación hay que recordar que pi sobre 4 es lo mismo que 45 grados en el sistema de grados hexagesimales. Entonces, coseno del ángulo doble, cuando tenemos 2x, entonces sería coseno del doble de 45, es coseno de 90. Y coseno de 90 equivale a 0. Así es que en el numerador vamos a tener un 0. Y coseno de el ángulo que estamos tomando como pi sobre 4, es decir, cuando x tiende a pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 sería lo mismo que coseno de 45. Hay que recordar que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y también es lo mismo que seno de 45. Así es que la diferencia que tenemos en el denominador de coseno de pi sobre 4 menos seno de pi sobre 4 también daría 0. Entonces nos va a quedar 0 sobre 0, con lo cual existe el límite. Para obtener este límite vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es coseno de una suma de ángulos. Coseno de una suma de ángulos es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. ¿Qué pasa si hacemos a y b ambos igual a x? Entonces quedaría coseno de x más x. Esto va a ser igual a coseno del primero por coseno del segundo, que es coseno de x por coseno de x, quedaría coseno cuadrado de x, menos seno del primero por seno del segundo, que también va a quedar seno cuadrado de x. Es decir, aquí es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y el hecho de que hayamos dado el mismo valor x más x, nos quedará 2x. O sea que coseno de 2x es
coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esto lo vamos a sustituir en el numerador de la función que se nos está dando. Entonces, el coseno de 2x, que equivale a esa diferencia de cuadrados, nos conduce, según una factorización, a que va a ser coseno de x más seno de x multiplicado por coseno de x menos seno de x. Es decir, los binomios conjugados que sabemos que si se multiplican son la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, al sustituir en la función, nos quedará límite cuando x tiende a pi sobre 4 de coseno de 2x, que ya vimos que es factorizando coseno de x más seno de x, por coseno de x menos seno de x, todo esto dividido entre coseno de x menos seno de x. Aquí vamos a hacer una cancelación de dos factores idénticos. Coseno de x menos seno de x se cancela con el coseno de x menos seno de x del numerador. Y por lo tanto nos ha quedado un límite que ya se puede evaluar directamente para la función simplificada, que es simplemente coseno de x más seno de x. Entonces se hace directamente. ¿Por qué razón? Porque si x tiende a pi sobre 4 y el límite está aplicado tanto para coseno como para seno, por teorema de límites nos quedará la suma de los límites, es decir, coseno de pi sobre 4 más seno de pi sobre 4. Pi sobre 4, como mencionamos, equivale a 45 grados. Es como tener coseno de 45 más seno de 45, que en ambos casos queda raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a tener raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. Esto equivale a 2 veces raíz de 2 sobre 2. Se cancela el 2 con el 2 y el resultado del límite va a ser raíz de 2. Por último, y para cerrar con broche de oro, vamos a hacer este límite. Es un límite muy particular. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer un doble cambio de variable. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de seno de pi sobre x, todo dividido sobre x menos 1. Primero, al hacer la evaluación, quedaría seno de pi dividido sobre 1, dado que x tiende a 1, y eso dividido entre 1 menos 1. En el numerador, seno de pi sobre 1 es lo mismo que seno de pi, y seno de pi es lo mismo que seno de 180. Seno de 180 vale 0. Y en el denominador 1 menos 1 vale 0, o sea que tenemos 0 sobre 0, la forma que nos indica que hay límite. El primer cambio de variable lo vamos a hacer tomando en cuenta el ángulo o el argumento para la función seno. Vamos a decir que ese pi sobre x equivale a y. Por lo tanto, en el numerador quedaría seno de y. Hay que ver entonces también que si x tiende a 1, por lo tanto y tiende a pi sobre 1, que va a ser pi. ¿Sí? Es decir, al sustituir aquí un 1, entonces vamos a tener pi sobre 1, que es pi. O sea, y tiende a pi. También otra cosa que vamos a necesitar es sustituir el valor de x y ponerlo en función de y. Por lo tanto, hay que hacer un despeje de esta expresión, y igual a pi sobre x. El x pasa multiplicando, entonces quedaría x por y igual a pi. Y después el y pasa dividiendo, entonces nos quedaría que x es pi dividido sobre y. Vamos a hacer las sustituciones en el límite, entonces va a quedar límite cuando y tiende a pi de seno del argumento que dijimos pi sobre x equivale a y, entonces seno de y, dividido entre x, que es pi sobre y, entonces aquí pi sobre y, menos 1.
En el denominador vamos a hacer la simplificación de pi sobre y menos 1. Entonces simplificamos esa fracción. Pi sobre y menos 1 es y como denominador, y en el numerador vamos a tener pi menos y. O sea, es poner aquí para el entero 1, un denominador 1, entonces es la multiplicación, y después cruzado pi por 1 va a dar pi, y menos 1 por y es menos y. Por lo tanto, el límite nos va a quedar límite cuando y tiende a pi de seno de y dividido entre pi menos y, esto a su vez dividido sobre y. Luego, por ley del sándwich, el y va a subir a multiplicar y lo quitamos de abajo. De esta manera, entonces, el límite con una nueva variable va a ser límite cuando y tiende a pi de y por seno de y dividido entre pi menos y. Todavía no podemos emplear el límite básico. Además vemos que y tiende a pi, es decir, la variable no tiende a 0. Aquí es donde viene el otro cambio de variable. Y el otro cambio de variable va a estar dado por lo que está en el denominador, pi menos y. Por lo tanto, a ese pi menos y vamos a definirlo como una nueva variable. Por ejemplo, escojo la letra W, entonces W va a ser pi menos y. Hay que hacer la sustitución, entonces aquí quedaría W. Hay que analizar qué es lo que ocurre cuando y tiende a pi. Por lo tanto, si y tiende a pi, ahí vamos a sustituir un pi, y como se está restando con otro pi, pi menos pi va a dar 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si y tiende a pi, entonces W tiende a 0, y es lo que queríamos. Luego, hay que hacer una sustitución de lo que vale y en ese factor y también en el argumento de seno. Entonces hay que hacer un despeje de la y de esta expresión, la pasamos sumando, entonces quedaría y más w igual a pi, y después en su lugar el w pasa restando, entonces y va a ser igual a pi menos w. Avanzando entonces en la sustitución, vamos a tener el límite. Si y tiende a pi, entonces ahora sabemos que eso implica que w tiende a 0 de la fracción y. Ya vimos que tiene que cambiarse por pi menos w, entonces pi menos w multiplicado por seno de y, o sea, seno de pi menos w, y todo esto va dividido entre pi menos y, pero pi menos y lo estamos definiendo como w. Por último, vamos a ver por medio de una identidad seno de una diferencia de ángulos a que equivale seno de pi menos w. Entonces, seno de una diferencia de ángulos es seno del primero por coseno del segundo menos seno del segundo por coseno del primero. El ángulo pi en el sistema sexagesimal equivale a 180 grados. Entonces, como tener seno de 180 grados y coseno de 180 grados. Seno de 180 grados vale 0, entonces 0 por coseno de w va a ser 0, quedaría menos seno de w por coseno de pi, o sea, coseno de 180. Coseno de 180 vale menos 1, entonces menos seno de w por menos 1, menos por menos va a dar más, y seno de w por 1 es simplemente seno de w. O sea, este factor de seno de pi menos w se reduce a seno de w. Con esto, por lo tanto, nuestro límite se ha simplificado ahora a una segunda nueva variable que es w cuando tiende a 0. Entonces ya lo analizamos aquí. De pi menos w, este factor ya no se vio afectado, se deja entre paréntesis, por seno de pi menos w, pero ya vimos que ese factor de seno de pi menos w se simplifica a seno de w, y todo esto va dividido sobre w. Aquí vamos a hacer una agrupación de seno de w sobre w, y el otro factor queda aparte, pi menos w.
Por último, por teorema de límites, sabemos que al tener una multiplicación de los dos factores, va a quedar límite del primero, o sea, límite cuando w tiende a 0 de pi menos w por límite del segundo, que es límite cuando w tiende a 0 de seno de w sobre w. Este segundo límite es el límite básico, que ya sabemos que vale 1, y en el otro, por simple evaluación, cuando w tiende a 0, se sustituye aquí un 0, de tal forma que va a quedar solo pi. Entonces pi por 1 va a ser pi, y el resultado del límite es el valor de pi.